muchas gracias, Ale, porque pues yo sé que tú estás ocupada, tienes varios eventos de todo tipo, además de tus clases, además de tu vida, de tus hijos, de tu esposo y demás. Entonces, gracias por estar aquí y atender las preguntas de la clase. La clase es de erotismo y literatura, así se titula. Y lo que hemos hecho en el transcurso de este semestre, que ya se está acabando, es, bueno, por una parte leer un poco de teoría sobre sexualidad y erotismo. Leímos a Virginia Despentes, leímos a Foucault, leímos desde el cine también, no sé si conoces a la teoría de Laura Mulvey sobre la mirada femenina en el cine. Entonces, eso hicimos como una entrada de tipo teórico, y después, pues, nos concentramos, pues, en realidad es que por diferentes razones nos hemos concentrado solamente en dos escritoras, en Ana Rossetti, la poeta española, Ujú. y en Marosa Di Giorgio, la escritora, también poeta uruguaya. Entonces, como que hemos leído con cierto pues tiempo sus poemas y sus textos donde lo erótico se presenta de diferentes maneras, y pues yo quería después ya enrutarlo a la narrativa. Y en realidad, pues para mí leerte a ti era esa opción bien importante. Entonces, pero escogí este cuento porque pues obviamente tiene pues, una evidente, tanto evidente como por su tema, como por la escritura misma. Entonces, eso era lo que yo les dije a ellos: hagan sus preguntas pensando en el cuento, en cómo se materializa ese elemento erótico y sexual, y pues el tema mismo de lo que ella está tratando, ¿no? Entonces, en eso estamos. Vamos a leer otros cuentos de la compilación, en realidad otros dos. Los dos que le siguen al tuyo, uno que se llama, ay, pucha, se me olvidó, ya te voy a decir los cuentos que le siguen, de una de Herrera Jaramillo que se llama Ella sabe, sí, el de una infidelidad del esposo que la protagonista del cuento mira, y uno que se llama El elegido, de Frida Mosquera, que es de una mujer que va a una casa a encontrarse con un hombre y a tener un encuentro sexual. Entonces, esos son los tres cuentos que vamos a leer y vamos a discutir la próxima clase, pero pues obviamente el que me interesa sobre todo discutir más, y pues que ellos vean también esta presentación y sobre eso también discutir un poquito, es el tuyo. Entonces, bueno, eso para empezar. Las preguntas que hicieron los estudiantes se agruparon más o menos como en tres grupos, en realidad, o sea, como que salió así naturalmente, como tú las viste. Unas se concentraron en la idea pues, de la identidad, de esconder la identidad, de las máscaras, ¿no? Porque pues es el tema, es uno de los temas que está ahí en el cuento todo el tiempo. El otro es también, lo nombras desde el principio, el asunto del exceso y de los límites y de cómo entenderlo con respecto, pues, a muchos aspectos, pero sobre todo al sexual. Eh, Otro asunto que apareció por ahí, obviamente, tiene que ver con la sexualidad femenina, porque aunque en el cuento se trata de una colectividad y en ese sentido pues es heterogéneo, aparece esta pregunta recurrente sobre la sexualidad femenina. También les llamó mucho la atención a varios la idea del incesto, ¿no? Cómo entender, tú lo explicas también desde el principio, ¿no? ¿Qué quiere decir lo incestuoso, que va más allá de esa relación que parece nombrar, pero también pues es un tema que aparece. Entonces, pues yo te quiero preguntar en principio sobre, pues, sí, la idea de las máscaras, de ese, llaman en alguna pregunta, si hay un simulacro allí, en qué manera, pues, es necesario, se precisa las máscaras y cubrirse el rostro. También llama a otro estudiante no mostrar el rostro, que es parte del cuerpo, y ese es otro tema fundamental del cuento, ¿no? El cuerpo, para poder realizar lo que se lleva a cabo en el plan, es que no sé si llamarlo ideal, imaginario, imaginativo del cuento. ¿Qué Ok, dices? bueno, pues gracias a ti, Ale, por invitarme. Me alegra mucho pues estar ahí en la clase. Lástima no poder verlos a todos y a todas, pero bueno. Y también gracias por leer el cuento y pues por interesarte en esas cosas que yo hago y escribo y trabajo. Bueno, a ver, para mí
el tema del erótico es un tema que se ha mantenido constantemente en el trabajo que yo hago en la escritura. Ujú, Y sí, la verdad que este es uno de los primeros cuentos. Después han venido claro, nuevas cosas claro, en las que he regresado al tema de muchas maneras y sobre todo en Mandala. sí, Una de las partes de Mandala es completa, toda una parte, son como sí, 80 páginas dedicadas todas al tema del erotismo. Entonces, sí, ahí hay también una insistencia muy fuerte con el tema. Siento que después de haber escrito todo eso de Mandala, pues ya siento que de verdad se volvió como que tiene más peso y como que hay un montón de reflexiones que están ahí y sí, que, y que ya he visitado mucho, ¿no? Como que creo que hay algo muy importante. Entonces, ujú, si el punto de partida sería pensarse en la cuestión de la máscara, que es lo que me preguntas de primero, ¿verdad? sí, La sí, cosa como de la identidad. ujú, eh, pues en el caso de cuerpos jugados, a mí, yo siempre he creído que la sexualidad tiene, o sea, que nosotros vivimos la sexualidad en una suerte de tabú y de silencio y que en realidad la sexualidad es un aprendizaje y ujú, es un aprendizaje muy hondo y muy fuerte de los seres humanos, pero que es quizás uno de los aprendizajes más solitarios que hacemos, ¿sí? Porque fíjate que la mayoría de nuestros aprendizajes de la vida, porque vivir es aprender, y en la mayoría de los aprendizajes de la vida los hacemos acompañados de otras personas, ujú, ¿no? Supongo que dos de los más solitarios pueden ser la sexualidad y la vejez. Creo yo que ujú, también esa se va volviendo muy solitaria. ujú, Pero la sexualidad es tremendamente solitaria porque la hemos llevado como a un lugar de lo íntimo y de una altísima reserva. Entonces, creo que eso produce también una sensación de intriga, ¿no? La sexualidad también intriga porque uno no se sienta constantemente a hablar con la gente como uno sí contaría con cualquiera, no sé, cómo aprendió a estudiar, a escribir sobre literatura, o cómo aprendió a escribir, o cómo aprendió a leer. Uno puede contar anécdotas, entonces mi mamá me ponía a hacer esto, y mi papá me hacía tal otra cosa, y luego entonces aprendí no sé dónde, y el profesor, ¿sí me entiendes? Uno puede sí, compartir la anécdota de un aprendizaje, pero uno normalmente, a mí nadie jamás me ha hecho la pregunta, ¿no? Como, bueno, ¿y cómo aprendiste? no, Es no, como, no, cuéntanos todo sobre tu primera experiencia sexual, no, eso. Entonces, ahí es un misterio. ujú, Es un gran misterio en los dos lados, en el hecho de que es muy fuerte, nos acompaña permanentemente, es nuestra pregunta de la infancia, creo yo que en general todos tenemos esa pregunta en la infancia, en la adolescencia empieza a materializarse de alguna forma, pero también es algo que está lejos. Y ujú, luego, pues la vida está siempre como rozándose con el tema de la sexualidad todo el tiempo, ¿no? ujú, Pero entonces es un misterio, primero porque no se habla de él, y ujú, segundo, porque hay algo de todas formas en lo que uno nunca puede entrar del todo a la sensación del otro. Y probablemente eso nos pasa con todo. Quizás yo no tengo nunca cómo saber qué es de verdad la tristeza para ti o para mí. Y ujú, por eso vamos a la literatura, porque en la literatura descubrimos seres que sienten la tristeza de muchas maneras diferentes. ujú, ¿Mm? sí, Pero el misterio, que creo que es más fuerte con la sexualidad, es que hay una búsqueda simultánea que termina en una suerte de vacío, ujú, ¿no? Voy a llegar ya a por qué el vale, cuento, ¿no? vale. Pero es como Sí, que, no, no, como que si está perfecto. tú y yo estamos al tiempo tristes, probablemente podemos compartir el por qué estamos tristes, pero hay algo en el erotismo y en la sexualidad que es que esa búsqueda que hacemos al tiempo, que las personas pueden hacer juntas y de todas maneras están en un vacío. Hay algo como que no se puede encontrar. Entonces, esto está lleno de misterios. Está el misterio de qué es lo que de verdad siente el otro. Está el misterio de qué es lo que yo podría sentir y no he sentido. Qué es lo que no me ha pasado. Qué es lo que no he vivido. Qué es lo que podría vivir, ¿no? Claro, Y está lleno siempre de misterios. Entonces, pero esos misterios, insisto, a mí siempre me ha parecido que tienen que ver con un aprendizaje. De hecho, por ahí hubo algún texto, yo creo que en Mandala, donde salió una cosa que era muy chistosa, que descubrí en ese momento, la entendí en ese momento, y supongo que mucha gente, hombres, ya lo han entendido antes, pero el quiebre que hubo con los hombres como de la generación de mi papá o mis tíos, que empezaron a buscar tener su sexualidad, iniciar la sexualidad con las compañeras de universidad, con las mujeres de su edad, ujú, y que para los papás era absurdo
porque es que ir donde la prostituta no solamente es un problema de solucionar eso, Sí, sino que es ir donde alguien que sabe. claro, claro. Sí, digamos que el conflicto no es solamente el conflicto de venga que yo tengo que volverlo a usted macho, sino no, venga lo llevo donde la que sabe. Sí. Hay un saber y la sexualidad es un saber, ¿no? Ujú, Y en ese saber, a mí me llama la atención la pregunta, bueno, ¿qué pasaría si ese saber lo viviéramos como un saber? ujú, ¿No? ¿Qué pasaría? Entonces yo me acuerdo que hace años, cuando uno veía que la gente se iba a meterse en sitios a meditar un mes, ujú. ¿no? O la gente Sí, se va a hacer una de moda. maestría, o la gente, sí, la gente se va a estudiar cosas Sí, y yo decía, bueno, pero ¿por qué no puede uno irse y estar un tiempo solamente dedicado al cuerpo, a la sexualidad, ¿no? ujú, Como a la exploración erótica. Bueno, entonces de ahí empezó la fantasía para escribir ese cuento. sí, Pero la cuestión es que esa fantasía de estar en un sitio donde uno se dedicaría solamente a eso es una fantasía que está alimentada también por toda la dificultad social de que alguien pudiera entender y ver y saber que uno está haciendo eso, sí. ¿no? Como que yo sí siento que el peso tremendo que tiene la idea de asumir de frente el erotismo como una exploración necesaria, ¿sí? Como voy a hacer un curso de yoga, ¿no? No, voy a hacer un curso de sexo, ya, nadie le dice a uno. Entonces, ahí habría como un choque muy fuerte con la identidad. Y Sí. es, ¿puedo poner mi identidad al servicio de esto que yo estoy haciendo? ¿Puedo entrar de frente o necesito un poco la máscara? Ujú, Entonces a mí me pareció interesante la máscara, porque la máscara, bueno, también porque yo tengo una fascinación con el tema de los carnavales, ujú, porque pues, viviendo en Nueva Orleans estaba el carnaval y las máscaras, y toda la vida, eso sí, desde antes de vivir en Nueva Orleans, a mí me ha encantado la idea de estar en una situación donde el desconocido pueda acercarse con la facilidad que permite un carnaval. ujú. ¿No? Sí. Entonces, en este caso, porque es no solamente la máscara como una negación de mi identidad, no quiero que sepan quién soy, sino Ujú. también la máscara como una negación del deseo de identidad para Ya, estar en la sexualidad, sí, ¿sí? Es, yo me perfecto. pongo una máscara porque yo quiero sentir la libertad de que no importa quién soy yo, no importa quién es el otro, me puedo Ujú, acercar. ujú. Es Sí, una cosa ahí de una fantasía de esa materialidad que no tiene rostro y que te permite mucha más libertad que sí, el es cierto. rostro, ¿no? Y como dirían después mucha gente, y después el mercado y los niños y la... Claro, claro, la máscara te soltó eso, soltó todo eso. Claro. Mm, mm, Entonces, bueno, entonces para mí la idea de ese cuento era eso, era unas personas que deciden que van a vivir una temporada dedicados al tema del erotismo. ujú. Y que así, es que, mira, yo la verdad, yo creo que yo Cuerpos Jugados lo debía haber escrito un tiempito después de terminar mi doctorado. Yo me acuerdo, Y, sí, yo me acuerdo. y me acuerdo la sensación que fue cuando yo estaba estudiando para mis exámenes de doctorado y para la tesis, pero sobre todo para los exámenes de doctorado, lo que era levantarse, leer todo el día durante 15 horas, solo parar a preparar algo de comer y siga leyendo, 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 tomando notas, estudiando, viendo películas, dele, 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 preparando todo eso, Ujú, acostarse y volver al otro día, todo el día lo mismo. ujú, Y yo creo que de ahí fue surgiendo esa fantasía, o sea, ¿qué pasaría si yo no me estuviera levantando a leer todo este montón de libros, sino ujú, si me estuviera levantando a estar metida en esta otra lugar del aprendizaje humano? ujú. Entonces, claro, la idea era como suele hacer la literatura en muchos de los casos, es que le permite a uno vivir ciertas fantasías que uno tiene. Entonces, ese cuento era un poco habitar esa fantasía. La Sí, fantasía de yo entro a un sitio, cierro la puerta y a partir de ese momento lo único que va a existir durante un mes, durante dos, no sé cuánto tiempo, es la sexualidad. ujú. Y vivimos en torno a la sexualidad. Es, por supuesto un extremo, pero era un extremo que lo que buscan hacer es, ¿será que eso es una cosa que necesitamos? Ujú, ¿Será que hay algo ahí? No, es como un montón de preguntas, ¿no? El ujú, cuento lo que hace es poner preguntas sobre cómo es que podemos o no vivir la sexualidad. claro, porque además, ahorita que pues hablas de esa fantasía y pues de la no identidad, pues la voz narrativa nunca se identifica y hablan un nosotros. O sea, ahí es muy importante
perderla totalmente. No se trata de, no sabemos si es una mujer, no se trata de un hombre, cuántos años tiene, de dónde es, ¿no? Tampoco está ubicada. O sea, uno, digamos, porque eres una escritora colombiana y porque el libro pues se publicó pues son escritoras colombianas, uno diría como, claro, se trata de Bogotá, o sea, uno podría como hacer esas asociaciones y por eso puede ser más controversial, controvertido, pero la realidad es que el cuento como tal está hablando de un mundo, de un lugar que puede ser un espacio en cualquier lugar del mundo, ¿no? Ujú. Entonces eso ahí, ese colectivo es importante y yo creo que ahí, pues digamos, yo me imagino que yo cuando lo leí en su momento, que también para mí cuando, pues que fue muy impactante, porque claro, uno no está acostumbrado tampoco a leer así sobre el erotismo. Creo que también eso también pensaba y creo que mis estudiantes también lo pensaron como, uno lo ve como más ubicado, inclusive en la fantasía imaginativa de lo literario o de la poesía, puede que se rompan los límites, pero siempre pues está como claro a veces que no es un hombre o es una mujer, ¿no? O qué tipo, en qué contexto se da sociohistórico y cultural y el cuento como que rompe todo eso, pero claro, también es una reflexión y es lo que tú dices, son un cúmulo de preguntas, ¿no? Entonces ahí pues lo que siguiente que te quisiera preguntar es sobre ese romper como esos límites y esos excesos, porque también es un tema que interesó a los estudiantes y porque lo discutimos, ¿no? O sea, la sexualidad ahí como con Foucault sobre todo como exceso, porque pues leíamos con los griegos que está pues la temperancia, ¿no? O sea, todo pero en su justa medida. Entonces, Ujú. entonces esa es otra pregunta, porque por supuesto el cuento pues explota eso, es como no, lo que vamos a hacer, lo que tú decías, es de verdad vamos a entrar a conocer y a experimentar y a jugar y ahí todas las partes del cuerpo son importantísimas y uno diría, bueno, pero esto qué tan realista es, si se puede hacer esto, se puede tener sexo todo el tiempo con diferentes personas, ¿no? Entonces, ¿cómo ves eso? Bueno, entonces espérate, ese es el tema del límite. Hay una cosa que me quedó ahorita cuando estabas hablando antes Sí. sobre ese nosotros. Hay una cosa de ese nosotros que para mí se volvió muy importante porque mira que la experiencia del carnaval en Nueva Orleans a mí me mostraba algo que era muy sorprendente y te voy a contar la anécdota. La anécdota es que yo estaba en la época en que iba a presentar mis exámenes de maestría y andaba, cuando uno está en eso, pues tú también lo sabes perfectamente, uno empieza a volverse requeteñoño y no quiere salir y está dedicado, ¿no? Bueno, o personas como nosotras. Entonces, yo andaba toda encerrada y había carnaval y yo no quería salir, entonces mis compañeros de casa entraron a obligarme a ir con ellos un rato al lugar Sí, donde iba a estar ese día, la fiesta del carnaval, y yo, ay, no, yo estoy trabajando, mire, no, camine, camine, me convencieron. Ellos llevaban toda la tarde de fiesta, entonces toda la sí, gente con la que yo iba, digamos, súper metida en la fiesta, habían tomado un montón, estaban requete a tono con la fiesta, yo nada, nos montamos a un taxi, nos bajamos, me dieron una cerveza sí, y de repente, 15 minutos después, la sí. sensación que yo tenía era que la gente, como la masa que había alrededor, tenía una fuerza que había logrado embriagarme. O sea, yo no me había terminado una cerveza y yo sentía que yo estaba embriagada, borracha, pero la palabra no es borracha porque es que borracho es otra cosa, es estar Sí, embriagada, es estar como en algo donde yo había dejado de ser yo misma, sí, ¿sí? La sí. sensación fue muy fuerte y a mí me quedó grabada y yo la he trabajado en varios lugares. Está trabajada un poco ahí en Cuerpos Jugados porque lo que yo sentía era eso. Si uno está con un grupo de gente permanentemente encerrado pensando en el cuerpo, el límite se va a ir corriendo necesariamente, ¿sí? Ujú, ¿Por qué? Porque están todos todo el tiempo volviéndose una masa que va más allá, ¿no? Es como una cosa amorfa que no sabe a dónde va, me ujú. parecía a mí. Entonces, por eso un poco en el cuento, la idea es que no tienen cómo contenerse, o sea, no es, Exacto. venga, nos reunimos 2 semanas, pero solamente hacemos el amor de esta manera. No, ahí hay una cosa que siempre va a querer explorar más porque hay una construcción entre todos que se vuelve más grande, más grande, más grande. Después, yo escribí un cuento que está dentro de Mandala, que es una historia de Amaura, que es la protagonista de Mandala, donde ella en efecto vive esa escena. Claro, ella la vive al extremo, ella termina, por supuesto, teniendo sexo con un hombre en la mitad de la fiesta del carnaval,
Ujú. Como siempre, uno la fantasía la lleva Claro, a la literatura y es allá donde realmente suceden las cosas. Pero era porque esa sensación a mí me parece que es tremenda también. Y ujú. es nosotros, otra vez, la sexualidad la vivimos guardada en algo que parece ser totalmente íntimo y resulta que tiene también que ver con la gente, con los Ujú, entornos, con donde uno está, con mucho movimiento que está de afuera y que va a ujú. producir esa suerte de animal erótico que lo rodea a uno. Sí, sí, sí. Es una fuerza Entonces, también. claro, es una fuerza que está arrastrando de muchas maneras. Entonces, eso me parecía que era muy importante. Y ahí un poco ya te estoy contestando lo del límite, Ujú, porque lo del límite es, no sé, es como volviendo ahí como a la metáfora del aprendizaje, ¿no? Si yo estoy estudiando literatura, pues voy leyendo un libro, pero ese libro me lleva a leer otro y me lleva a leer otro, y no, como que voy buscando cosas. ujú, Creo que es muy similar, digamos. Yo me imagino que esa escena y ese momento es un poco así, porque el extremo de la sensación siempre puede ir apareciendo, ¿no? ujú. Porque además no sabes la imaginación de los otros cómo es. ¿No? De No. hecho, yo también en Mandala conté como un juego de un grupo de personas que hacen un juego en torno también a eso, al tema de la sexual, bueno, con máscaras y luego con comida y con un montón de cosas, Ujú, pero parte de lo que pasa ahí que es interesante es eso, y es que no solo está el misterio de la relación con el otro o con los otros, sino que aparece otra cosa que es muy fuerte y es el miedo, ujú. porque también es Claro, el miedo de a dónde estos otros son capaces de llevarme o de sí, llevarnos, ¿no? sí. Porque es el juego entre eso, está el juego entre ese yo que se tapa, ese yo que se destapa, ese yo que se muestra o no se muestra, pero Ujú, luego ese yo que es un animal erótico unido a otros y ujú. que, y que uno no sabe, porque no sabe ni qué van a querer hacer los otros ni qué va a querer hacer uno mismo. No. Entonces, eso es parte del miedo y yo creo que Cuerpos Jugados un poco quería como hacer sentir eso, como al mismo tiempo que puede ser muy interesante, es terrorífico. Ujú. Encerrarse en un sitio del que uno casi no puede salir a ver Sí, qué es lo que va a pasar con el sí, sí. cuerpo, ¿no? Ujú. Pero en el fondo yo pensaría que la vida es eso. La vida es estar encerrado en el mundo con el cuerpo de uno viendo a ver uno qué va a hacer. Y entonces también ahí hay unas preguntas. Es bueno, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Yo quién soy? ¿Yo para qué he estado haciendo lo que hago o no? Ujú. ¿No? Y que arriesgo, ¿no? Que estoy dispuesta a arriesgar y que no. Y en este caso es, voy a hacerlo, voy a tener ese miedo, voy a ver qué es lo que pasa, que no soy solamente yo, sino también los otros, por lo que tú dices, esa relación bien, sí, súper bueno, qué maravilla. Claro, y además también pensaba yo, al releer el cuento, bueno, que tú igual, por ejemplo, con el exceso, empiezas allí y también terminas con eso, ¿no? Porque tú también al final dices, no regresaría, no regresarían, era claro, desde antes de empezar a jugar, estaba escrito en los cuerpos, también del exceso nos agobiamos, nunca sabremos cómo vivir en lo permanente, vivimos en la búsqueda incesante de la certeza, esperamos nunca encontrarla, ¿no? Ujú. Entonces, eso también me parece a mí que pues por algo terminas con eso, ¿cierto? Y es el hecho de que pues ese exceso, si es cotidiano y si es de todo el tiempo, pues ya llega un momento en que te aburre y quieres ya soltarlo, ¿no? Claro, Esa absoluta ya no cuenta para nada. Eh, claro. sí. Bueno, listo, no, buenísimo todo lo que nos estás diciendo. Entonces yo ya quisiera pues como que nos contaras un poco más de cómo es que se ha transformado, porque sí, pues el cuento es del 2003, Ujú. pues ya han pasado, ya van a ser 20 años, van a ser 20 años. Imagínate. No, Entonces, impresionante. y tú has escrito, pues, básicamente el grueso de tu obra, tanto cuentística como novelística, en este tiempo, y pues, lo que queda por venir. Entonces, si nos puedes contar un poco de, sí, como lo que nos decías al principio, ¿eso se ha transformado, o sea, se ha solidificado algunas ideas, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Cómo sientes eso? Y sí, ya, después te pregunto otra Bueno, cosa. sí. Mira, yo sigo sintiendo que es esencial el tema del erotismo y de la sexualidad cuando uno está pensando la literatura.
mejor dicho, cuando uno está pensando en la vida. Creo que, por ejemplo, yo en mis clases, en mis talleres de escritura, le diría siempre a mis alumnos algo como imagínense los miedos de sus personajes. Ujú, Me parece que los miedos lo marcan mucho a uno y lo diferencian también mucho de las personas. Pero creo que otro tema fundamental es imaginarse el tema sexual de la gente. ¿No? ujú, ¿Cómo se mueve la gente en relación con el erotismo? ¿Cuáles son sus imaginarios? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que no hace? Porque ahí hay muchas contradicciones muy interesantes de quiénes son las personas, ¿no? Yo creo, como te decía ahorita, es que creo que tiene un misterio muy grande. Y todo lo que tiene tanto misterio, pues se vuelve muy importante porque es un terreno de amplitud. El misterio siempre te amplía la posibilidad de imaginar, ujú. ¿no? El misterio te saca de lo que es evidente. Sí. Entonces, eso es una maravilla, porque el misterio te está expandiendo como persona. Y entonces, pero al mismo tiempo, eso es un terror, insisto, porque también es hasta dónde me lleva. Ujú, Pero a mí me parece que eso es fundamental como comprensión del ser humano. Ahora, en mi caso, hay otro tema que ha marcado muchísimo el interés y el seguir escribiendo sobre el tema, y es la cuestión de las mujeres. Para mí, haberme encontrado cuando yo estaba en la universidad con la literatura escrita por mujeres, ujú. bueno, por supuesto, encontrarse uno con Virginia Woolf, encontrarse con Clarice Lispector, en mi caso, pues muy importante, Alba Lucía Ángel, fue Sí. fundamental encontrar la obra de Alba Lucía, y muchas otras mujeres, hizo que me diera cuenta de algo que era fundamental para el resto de mi vida, o como que eso apareciera, lo entendiera, y es que en el siglo pasado, las mujeres escritoras hicieron para nosotras una tarea maravillosa y durísima, porque lo hicieron contra el mundo, digamos. En ese momento era aún más difícil de lo que puede ser hoy, y ellas optan por contar el cuento, contar el cuerpo desde una mirada femenina. Ujú, Es decir, nos sacan de la mirada masculina, que es como siempre habíamos visto el cuerpo de las mujeres, y la sexualidad centrada en ese objeto que es la mujer, ujú. y nos ponen a verlo de otro lugar. Yo sé que la literatura femenina en muchos casos, o sea, que a veces uno no alcanza a salirse completamente del lugar del objeto, de ser la mujer el centro de la sexualidad. Y eso yo lo estudié de muchas maneras, lo estudié con cine, con muchas cosas. Yo trataba de encontrar cómo era si de verdad lográbamos salirnos y como crear un nuevo paradigma, y yo creo que eso es muy difícil. Seguimos, o sea, uno sigue viendo, yo solo soy reggaetón, para darte cuenta que el objeto de la sexualidad sigue siendo las mujeres, ¿no? Ujú, Pero, pero al mismo tiempo, las mujeres sí hemos invertido un poco esa mirada. Y estas escritoras y muchas mujeres del arte nos han permitido cambiar la mirada, por lo menos para ver desde ese ser como una visión de sujeto. ujú. Es decir, no verla como la mujer que está allá, como la veía la literatura de los hombres, ¿no? Que es esa mujer allá siendo el centro y siendo el misterio, sino invirtiendo un poco la relación y es, sí, seguimos siendo un misterio porque es que la sexualidad es un misterio, pero desde el mundo personal de ese ser, entonces se vuelve un sujeto. Ujú, Eso para mí ha sido muy importante, como una trayectoria, digamos, como darme cuenta que volver o intentar contar el mundo de la sexualidad de las mujeres y de la sexualidad de los hombres desde la visión del mundo de lo femenino era fundamental. ujú, ujú. Entonces, por eso yo he seguido siempre y vuelvo y le doy vuelta a la cosa y vuelvo y trabajo el tema porque me parece muy interesante. También a mí me ha pasado que en medio como de toda esa consideración sobre el erotismo y sobre la sexualidad, creo que quizás uno de los campos importantes que las mujeres tenemos para aportar en ese camino no solo es vernos a nosotras desde otro lugar, no solo es tratar de correr el centro de ese lugar del objeto sexual, Ujú. pero sino también devolverle a los hombres un lugar de un sujeto admirable Sí. en la sexualidad, ¿no? No un sujeto performático, no el que tiene que hacerlo, no, sino al contrario, digamos, yo trato bueno, y creo que en lo que escribo ha venido saliendo, ahora te cuento una cosa sobre eso, pero es ese hombre al que se puede mirar. Ujú, Creo que eso también es muy importante. Ese hombre al que se puede mirar completico, al que podemos. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Nueva Orleans, la gente que visitaba Nueva Orleans quería ir a ver los sitios de striptease y estas cosas. Y ujú. me Claro. acuerdo de un momento en que una mujer que estuvo decía que,
que le parecía que realmente los hombres eran muy feos, o sea, que era buenísimo, era divino ver a las mujeres, pero que a los hombres no. Mm, qué Y, y a mí eso me parece que es una cosa me quedó. cultural, es Sí, una cosa cultural, digamos, y también de época, porque yo creo que cada vez las mujeres sentimos menos eso, sí, pero a mí me parece que es muy interesante, pero fíjate que siempre es el límite extraño de no estar uno volviendo objeto a ese hombre. Entonces, por ejemplo, en por Mandala, supuesto. en todos esos capítulos y capítulos que te cuento que tienen que ver con sexualidad, a Maura tiene un novio, que es el primer novio que tiene durante el tiempo de la novela, va a tener Ujú, dos, y ese novio es un tipo chéverísimo, muy raro, es un tipo todo chiflis, y que tiene un deseo fuertísimo de ser como visto por la ujú, mujer, ¿no? Entonces, él la invita a la casa y ella llega y está todo, ella entra y él no está y empieza a buscarlo y le ha dejado una copa de vino y él vive como en un sitio como de 2 pisos y cuando sube él ha armado todo para que ella lo vea a través de un espejo a él. ujú. Y bueno, y la escena es fuerte porque lo va a ver masturbándose a él, Sí, ¿sí? sí, sí, sí. Pero, pero era el juego, y entonces yo siempre pienso, ¿será que ahí yo estoy volviendo a los hombres un objeto como han sido las mujeres? Pero yo creo que no, porque los dos empiezan a jugarse cómo armar un cuerpo entre ellos y cómo Sí. observarse. Ujú, Y a mí me parece, porque hay algo que siempre dejamos a un lado y es, nos parece que todo lo que, por eso todo el tiempo dicen, ay, no, es que es más fácil ver unas lesbianas. ¿Pero por qué? ujú. Sea, entonces, ¿qué es lo que hemos Claro, construido como discurso del cuerpo de los hombres? ¿Qué es lo que hay sí, detrás de eso que es también una belleza? sí, Entonces, ahí creo que hay un juego interesantísimo por seguir explorando. Él sí. al final, un día le manda un regalo y él coge y hace como una especie de móvil que está hecho con fotografías, recortes de fotografías que él ha tomado de ellos dos y arma un set que es con los cuerpos de los dos. Ujú. Entonces, ella, su primera mirada es como, me está aquí diciendo que yo quiero tener un hijo con él, y luego ya dice, no, qué idiota, obviamente no, obviamente no, y otra cosa, el tipo estaba tratando de desbordar eso, Sí, y bueno, sí, y sí. ella en su relación con él también, pero era como desbordar el hecho de, como llegar al punto de él poder ser también ese ser observable, ¿sí? Y que produce belleza y fascinación dentro de esa relación. Ujú. Y eso me parece que es como otro campo ahí chévere que es interesante explorar. Pero bueno, pero de todas maneras, digamos, ya en Mandala, pues la cosa pasa por todos los lados. Hace poco estuvimos, me invitaron a un grupo que tenían una charla sobre literatura erótica, que me invitaron a Ujú, mí y leyeron ese capítulo, esa parte de Mandala. ujú. Eh, bueno, por supuesto estaban un poco aterrorizados y me preguntaban que cuál era el límite en el que uno podía contar el erotismo, porque hay un montón de Estaban, cosas. estaban aterrorizados en la clase, en el curso de literatura erótica. No, no te preocupes. Los míos no, no sé, no están eso No, porque no, estamos mal acostumbrados. Pero sí, claro, entiendo lo que dices. O sea, inclusive eso que estás planteando puede ser, puede entenderse como muy radical o controvertido en ámbitos que están discutiendo el asunto, ¿no? claro. Porque además de todas maneras, esa escritura para las escritoras mujeres todavía sigue siendo como, sí, pueden hablar del cuerpo, pueden hablar de sexualidad, pero ese de centrar el cuerpo masculino, pues todavía sigue siendo un tema, lo que tú dices, para explorar y para trabajar, ¿no? No Ujú. es, no estamos acostumbrados a leerlo tan fácilmente, ni a entenderlo, ni mucho menos. Eh, No, claro. sí, No, por eso estas personas estaban súper asustadas de haber visto esa escena, ¿no? De leer esa escena. sí. A mí me parecía que era una escena necesaria. O sea, que hay algo, porque ¿por qué podemos mirar a las mujeres tanto? Es que es una cosa que yo digo, de verdad, yo sí creo que el sentido de la sexualidad cambiaría mucho si tuviéramos esa mirada hacia los hombres. No volverlos objetos. Yo insisto que el problema no es volver objeto, es sacar del No, objeto a los dos y que la visión sea la visión de la fascinación claro. con el otro, ¿no? Y del deseo en un sentido amplio, ¿no? O sea, no el deseo objetual de entonces tú y la otra, y entonces te enamoro, pero entonces, pues para tirar contigo y ya no, sino es algo más, que no necesariamente pasa por una relación estable, el amor, ni mucho menos, sino por esa gama de amplia del deseo. Sí, y además ahí tocas un tema que me parece muy importante, que también ha sido otro descubrimiento para mí en la escritura, y es que la sexualidad y el erotismo
Más bien, digamos, a mí no me gusta separarlos, pero voy a tratar de explicarlo. Sí, Digamos, está el erotismo y está la sexualidad, ¿sí? sí. Yo creo que están muy, muy, muy cerca, Ujú. pero en la vida cotidiana de las personas, en muchos momentos de su vida, se expresa algo que nosotros pensamos que es erotismo. Yo creo que es una mezcla entre lo que puede ser el erotismo y la sexualidad. Pero digamos que pongámoslo en el erotismo. ¿Por qué? ¿A dónde voy? Voy a ciertas expresiones de la relación en la infancia, por ejemplo, con los otros, con la Sí, mirada hacia otros. Mira que en esos capítulos de Mandala hay un capítulo, por ejemplo, que es esa Maura de niña escondida debajo de la cama viendo a la mamá sí, vestirse porque va a salir. sí, Y la mira, la mamá se ha bañado y sale del baño y ella la está mirando y está mirando cómo la mamá hace todo, cómo se seca el cuerpo, cómo se seca los pies, cómo se ponen las medias. Pero es que la relación con el cuerpo es parte de ese erotismo que está siempre. Es decir, yo no lo separo de la sexualidad porque a mí no me gusta la sensación de que siempre tenemos que ponerla como la sexualidad es solo lo que pasa cuando hay sexo. sí, Creo que la sexualidad es un degradé que tiene que ver con esa suma con el erotismo y sí, que finalmente la sexualidad de las personas tiene que ver con ese erotismo de la vida, ¿no? de siempre, porque el erotismo está en cuál es el contacto de mi cuerpo con el mundo. O sea, ujú, ¿qué tanto he sido capaz de sentarme a sentir el viento? ¿Sí? sí. Yo sé que puede sonar ahí medio cursi, medio patético, pero es No, no, eso, es no. algo Mm, de la sensación, de sí, qué tanto cuando fui bebé me hicieron masajes o no, qué tanto me dejaron tirada a un lado, ¿sí? sí, Porque sí, sí, ahí hay sí. una construcción de la piel. Ujú, Entonces, en esa exploración, creo que, claro, yo por supuesto estoy siempre muy atenta a darme cuenta y a pensar los problemas de lo que creemos que no debe suceder. ujú, Sí, o sea, yo jamás estaría diciendo, yo voy a decir que sí, que un papá debe tocar a una niña, pues nunca en el universo, ni a un niño, ni nada, ¿no? Nada sí, de eso. mm, Pero lo que creo es que en otras cosas que no estarían mal, que no son parte de lo que no debemos hacer, hay un erotismo. Y hay un sí, erotismo que también la literatura puede explorar. ujú, ¿Sí? claro, claro. Como en esa belleza que puede ir creándose en torno a observar a esos otros. Cuando uno ve a su hermano, cuando uno ve a su papá, cuando uno ve a su mamá, cuando está la relación con otros niños y niñas, cómo juegan, cómo ahí hay un juego donde el cuerpo está haciendo parte, ¿no? Sí, Cuando uno empieza a ver esa edad en que los niños y las niñas lo único que pueden hacer es pegarse, por ejemplo. ujú, sí. ¿No? Y ese miedo a acercarse, pero necesitan tocarse. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues lo hago a la fuerza. Entonces, y todas estas cosas están jugándose en todo el contexto de cómo el cuerpo existe con los otros. Sí. Cómo el misterio de lo que yo puedo ser o no ser está poniéndose ahí en juego. Y me Sí. parece que, pues, esas cosas de la infancia tienen que ver con el erotismo y con la sexualidad también. También lo relaciono con lo que estabas diciendo al principio de, pues finalmente, del aprendizaje, ¿no? De cómo tanto la sexualidad como el erotismo son un aprendizaje, entendido así, ¿no? Y negarlo y reprimirlo, pues es lo que nos lleva a lo que nos sucede, ¿no? Tanto personal como colectivamente, esa incapacidad de pensar en ese contacto también de los cuerpos de diferentes maneras, que no solamente tiene que pasar porque entonces voy a tener una relación sexual, sino cómo vivir el erotismo, sí. Y eso lo permite la literatura. Ese es el acercamiento en clase del erotismo va por ese lado, es el erotismo que se convierte en la sexualidad materializado, expresado, pues en la escritura, en las artes en general, ¿no? O sea, eso ha sido como Ujú. también lo que hemos querido ver en ese sentido. Bueno, y ya te hago la última pregunta porque ya vamos a llegar a la hora. Eh, entonces, pues con respecto a ese rol de escritora tuyo, ¿cómo, sí, entonces has venido trabajando eso de diferentes maneras, pues obviamente, por ejemplo, en novelas como ¿Acaso la muerte? Magnolias para una infiel, ¿no? Eso también está en tanto, retomando esta línea, pues se cuestiona como ese status quo de la sociedad y de lo que tiene que ser y de la manera como yo me puedo relacionar con hombres y mujeres, ¿no? Y qué significa ser infiel o no para uno y para la sociedad, ¿no? Entonces, pues
quería preguntarte como para cerrar sobre esos roles, las vivencias en contextos tan concretos como el de nosotros en Colombia. ¿Tú cómo lo ves? Y en ese sentido, ¿cómo ves tu escritura ahí inserta? Como también con respecto a esa reacción que has tenido a veces de grupos. Sí, sí, yo no sé, ¿sabes? Yo a veces me da risa porque yo siento, no sé, como que por momentos digo, no, pues yo he escrito cosas muy normalitas, pero después cuando me pongo a pensarlo, no tanto. Cuando tú me dices todo esto, digo, ay, sí, como que no. Eh, claro, ¿acaso la muerte, por ejemplo, pues es una experiencia muy intensa de un triángulo amoroso donde están dos mujeres y un hombre, ¿no? Sí, Y la relación de las dos mujeres va a ser muy importante y bueno, pero además las dos mujeres con otras relaciones más, ¿no? Porque estas sí, son seres que están en otros mundos, como en una exploración. Yo creo que hay una exploración como juvenil de todas maneras ahí, ¿no? Son personas de 30 años, están todavía muy jóvenes, están en toda esa exploración de los viajes, de encontrarse con una persona, con otra, y bueno, y se van descubriendo. Pero ese era interesante porque a veces sí me parece que la, como que la carga erótica que tienen las personas va incluyendo a los otros con los que están, ¿no? Entonces, como que si uno está con una persona que además tiene otra, eso se vuelve un triángulo realmente donde hay deseo entre todos, como que hay algo ahí que es muy raro, que se que expresa, fluye. que pues se podría expresar de alguna manera, aunque normalmente pues no suceda. Pero hay algo que está ahí latente todo el tiempo en esas relaciones. A mí por eso me parece dificilísimo el discurso como de que todas las mujeres que estén con la persona con la que uno ha estado es como una bruja y son brujas porque al contrario, o sea, es difícil imaginarse que sean personas, primero, muy distintas a uno Sí, y segundo, que no tengan como un valor parecido, ¿no? Como que hay una cosa que uno dice, bueno, ¿esto qué es? ¿Aquí quiénes somos y qué es lo que nos mueve a todos? Entonces, bueno, entonces eso era un poco lo que estaba en Acaso la Muerte. sí. En Magnolias, fíjate que Magnolias tiene una cosa y es que yo, cuando decidí escribir sobre la infidelidad en Magnolias, decidí no escribir sobre la sexualidad. Es decir, yo no iba a contar. Para mí contar Magnolias no era contar los polvos que iba a tener esa mujer mientras era infiel. Sí, claro. A mí me interesaba era que ella diera cuenta de quién era ella para permitirse estar donde estaba. Y Ujú. cómo eso tenía una contradicción en la relación con el mundo, porque ella había aceptado casarse, tener hijos, hacer una familia, que es el peso más rotundo de lo real, ¿no? Eso es una cosa impresionante cuando uno asume ese rol. Es tan fuerte que uno siente que ni siquiera se habría podido imaginar lo fuerte que puede ser ese rol. A mí me ha pasado así, como que yo digo, increíble, yo no pensé nunca que esto pudiera tener tanta fuerza por fuera de mí misma. Ujú. Y entonces, claro, ella está negociando con ese rol, con esa fuerza, con todo lo que se le impone, pero no es una imposición solamente de afuera, que es lo que a mí me parecía interesante ahí, sino era pensar cómo el rol se vuelve una imposición que está desde adentro. Ujú. Y es ella viviendo una negociación consigo misma. Entonces, lo que le pasa a ella es que empieza a encontrar que el orden de la vida, lo que le permite tener orden frente a ese rol tan fuerte de la maternidad es enamorarse de otras personas. Y Ujú. sobre todo, pues va a contar uno de esos amores, digamos, hay un amor principal que es el que se va a contar y que también para mí era como una desmitificación de la idea del amante o de los Ujú. amantazgos, porque en el fondo todos los amores terminan siendo muy torposos, entonces de algún lado iba a tener su lado. Pero yo, pero ahí yo no estaba buscando la parte tanto sexual de contarlo, pero sí de ver el deseo. Y todo el tiempo me parece que eso es una cosa que ella sí sabe. Y ella sabe que tiene unos deseos, pero sabe que tiene unos deseos que además no quisiera tener. Por ejemplo, ella sabe que a ella de alguna manera fue criada para tener un hombre al lado. Y ella Sí. quiere pelear contra eso y no puede. Y se da cuenta y lo sabe y lo entiende. Al final en la novela nosotros no sabemos si ella está sola o está acompañada. Cuando ella está contándolo todo años después no sabemos nada, sabemos que Sí. va en un avión sola y probablemente podría estar sola, pero ella se ha dado cuenta de esas cosas porque creo que es como que los seres humanos estamos tomando decisiones, pero estamos siempre rodeados por un mundo que las va manipulando.
Ujú. Y esa es la contradicción en la que uno se está moviendo. Entonces, ella se mueve ahí. Sí. Entonces, pero al mismo tiempo, fíjate que tiene todo que ver con el tema. O sea, aunque la cuestión no era ir a contar las situaciones como irse a las relaciones sexuales y cómo eran, que eso sale muy poco ahí, pero tiene que ver con el deseo y con qué es eso que uno puede hacer con el deseo que tiene y con los deseos que no puede, o sea, que casi que terminarían en la máscara, Ujú. ¿no? Sí, Que sí, sí. ella, de alguna forma, para poder vivir lo que necesita, tiene que lograr esconder una parte de lo que ella hace, de lo Ujú, que ella es, ujú. ¿sí? Porque el entorno es tan fuerte que no es posible volverlo todo directo. No, ¿No? no. Pero también, entonces, es esto que dices, pero retomando un poco lo que dices sobre Acaso la Muerte y en la escena inicial de Magnolias, que es los dos, que ella se encuentra, va a caminar por la calle y se encuentra a su esposo y a su amante hablando y no tiene ni idea qué es lo que está pasando y por eso pues como que empieza la novela, digamos, es lo que genera pues todo el que cuente ella, ¿no? Pero entonces fíjate que es también eso de descolocar ese orden de las cosas. Es como el amante y el esposo están hablando, no sabemos por qué, pero uno podría decir que sí, que hay algo que están discutiendo sobre ella, pensando sobre ella, sobre qué. Y después en la Casa de la Muerte también las dos protagonistas y sus relaciones entre ellas. Y a mí, yo tengo esta vivida como sensación cuando leía Caso de la Muerte de decir, pucha, esta es la primera vez que yo leo algo sobre eso de que la amante no es una bruja, ni es una puta, ni no, sino son dos mujeres, son dos personas que están conectadas por una razón y eso hace que esa relación también sea fuerte y sea diferente de otras maneras. Lo mismo un poco en Magnolia, ¿sabes? Como es como ese erotismo o ese deseo es una situación que es compartida y que, pues que por eso también es tan compleja y tan complicada, ¿no? Claro, De trabajar. claro. Entonces, sí, 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 sí. Eh, bueno, Ale, pues yo creo que ya voy a dejar aquí pues como para no abusar. Ya llevamos un ratito hablando. ¿Y ya qué hora es? ¿Ya son como las 4? Aquí son las 3 de la tarde. Bien. Bueno, entonces pues nada, agradecerte y yo sé que mis estudiantes van a quedar felices, ya te contaré, pero van a Ay, quedar qué felices bueno. Sería sí. buenísimo poder verlos un día. Yo te mando una foto de algo de ellos, o en algún momento, bueno, si ojalá podamos en algún momento organizar otra cosa presencial o lo que sea Sí, en la podemos universidad. hacer algo, exacto, una charla, alguna cosa y que pueda ser más temprano, a una hora como esta, y entonces hacemos algo Listo, o listo. presencial Bueno, o mientras tanto, si es virtual, pero en un horario que sea más fácil. De hecho, bueno, hasta las 4 o 5 de la tarde se puede. O sea, bueno, que hay de, estoy. ya sabes. Yo sé que tú trasnoches, yo sé que tú haces eso. Ay, un Entonces, abrazo. un abrazo, muchas gracias. Disfruta la semana y bueno, pues hoy tenemos una decisión grande, pues el mundo, entonces esperemos que sea El para. mundo, pero en manos de los gringos, que eso es complicado. Exacto, exacto. El imperio. Entonces que tengamos buenas Que noticias. salga bien, que salga bien. Te mando un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Bueno, listo. A ti mil gracias. Chao. Chao.